Hola, ¿qué tal amigo? Les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar Solus Christus, solo Cristo. Esta es una doctrina bíblica, es parte de la teología protestante en la cual Martín Lutero, Calvino y otros reformadores empezaron a hablar a través de la escritura en contra de la salvación o la mediación de otros personajes, enseñando que solo Cristo es suficiente Salvador y mediador y que no necesitamos a nadie más. En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro personaje que pueda dar salvación y vida eterna. Esta es una doctrina bíblica a lo largo de la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento. Y en primera a Timoteo 2:5-6 nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese solo mediador es solo Cristo. Él es suficiente para mediar, para interceder, y tenemos un solo abogado para el pecador, no muchos. Solus Christus es una de las solas, que son 5, es una de las solas de la Reforma Protestante. Solo Cristo es suficiente para salvar. Solo a través de Él y de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, viene la salvación gratuita para todo ser humano. Él es el único camino al Padre, es nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro único y suficiente mediador. Cuando hablamos del conflicto histórico en el siglo XVI, es porque la Iglesia empezó a decir que Dios era un juez severo y estaba muy ocupado. Por lo tanto, necesitábamos otros mediadores, otros intercesores. Y entonces los líderes religiosos católicos empezaron a promover a María y a los santos como mediadores, intercesores, como abogados y aún como salvadores. Y por eso surgió esta sola, Solus Christus, solo Cristo. Hablemos de la exclusividad de Cristo en la salvación. Hay un solo Salvador. El ángel le dijo a María: ponle por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Solo Cristo es el camino al Padre. No hay muchos caminos. El camino no es Pedro, Pablo, Juan, María. Ellos siguieron al único camino, que es Jesucristo, para poder llegar al Padre. Fuera de Jesús no hay salvación. Hechos 4:12. En la época de la Reforma, la Iglesia empezó a decir que necesitaban otros patronos, otros mediadores, y que María era la Madre de Dios, Madre nuestra y Madre de la misericordia. Entonces Cristo dejó de ser el único Salvador y mediador y lo enseñaron como un juez implacable, y que había alguien más misericordioso que Jesús, más compasivo, su madre y todos los santos patronos. En la actualidad, dentro de la Iglesia Católica se sigue enseñando esto, que María es la Madre del cielo, Madre de Dios, es la Reina, la Madre de misericordia, y que necesitamos otros mediadores para que intercedan y aboguen por los pecadores. Y por eso le enseñan a la gente a acudir con María y con todos los santos. Y dentro de esta sola, Solus Christus, se estableció que Cristo es el único mediador, porque así está escrito en la Biblia. El único camino, el único puente, el único sumo pontífice, que significa el puente.
Ningún hombre puede ser un sumo pontífice, porque el único puente, el único camino que nos conecta al Padre es Jesucristo. Él rompió la barrera del pecado que nos desconectaba con el cielo. El pecado nos impide entrar al cielo, pero Él en su muerte rompió esa barrera para que el hombre arrepentido pueda ser conectado, salvado a través de Jesucristo. Nadie más. De tal manera que ya no se necesita un sacerdote que ofreciera sacrificios por el pecado como lo hacían los judíos, porque Jesucristo hizo un solo sacrificio y para siempre al morir. Él es nuestro sacerdote, el que perdona pecados. Así es que el perdón de pecado no viene a través de un sacerdote, solo a través de Cristo, el único sacerdote que perdona los pecados. Cuando un sacerdote enseña que Él perdona los pecados, está ocupando el lugar de Cristo, el lugar de Dios, porque el perdón equivale a la salvación. Y si otro hombre fuera de Cristo perdona los pecados, entonces también es Salvador. Y nosotros creemos que solo Cristo, único mediador, único salvador. Hoy en la actualidad, dentro del sistema católico, siguen esta misma línea contraria a la Biblia y por la cual Martín Lutero y Calvino se opusieron. Mucha gente va ante un sacerdote para que les perdone todos sus pecados. La gente confiesa su pecado y la gente cree que recibe la absolución o el perdón completo del pecado a través del sacerdote, pues lo ven como un mediador entre Dios y los hombres. Ahora hablemos de la suficiencia de la obra de Cristo. Hebreos 10:12. Con un solo sacrificio salva, justifica y santifica a los escogidos, y se sentó a la diestra de Dios para interceder. Su obra es suficiente, es completa. No necesitamos otro mediador, otros salvadores. Jesús dijo en la cruz: consumado es. Y eso significa tetelestai, que significa deuda pagada por completo. Sin embargo, en el siglo XV-XVI, la Iglesia Católica empezó a decir que su sacrificio de Cristo no era completo, que la gente tenía que ir al purgatorio a pagar su pecado. Ahí se inventó la doctrina del purgatorio y que mediante misas y pagar una cantidad de dinero, al pagar misas se podía reducir la condena en el purgatorio y que podemos salvar a la gente del purgatorio y trasladarla al cielo. Enseñaban que la gente tenía que ir al purgatorio para purificarse, pero la Biblia dice que Cristo es el único que purga, limpia, quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios y su sangre nos limpia de todo pecado. Eso es lo que enseña la Escritura. Ahora hablemos de Cristo como Rey y única cabeza de la Iglesia. Colosenses 1:18. Dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, el cual es la Iglesia. Jesús es el único que está al frente de la Iglesia. No murió, Él resucitó. Nos dejó su palabra, la guía del Espíritu Santo. Ningún hombre puede ocupar esta posición de ser la cabeza de la Iglesia, porque el hombre es falible, el hombre se equivoca. El hombre no puede ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde. Y cuando hablamos de la época de la Reforma, se estableció el Papa como el sumo pontífice y cabeza de la Iglesia. Él tenía poder absoluto sobre los reyes, sobre la gente. Él tenía poder sobre los ejércitos, el poder político sobre todo. Solus Christus nos devuelve la tranquilidad y la paz, que nosotros no dependemos de un hombre falible, sino de aquel que murió en la cruz y se sentó a la diestra de Dios
único Salvador, único mediador. Da me gusta y comparte este mensaje. Dios te bendiga.